Hola, muy buenas. En este episodio vamos a hablar de un tema complejo, de una cierta complejidad, pero ciertamente es un tema que se deja desgranar muy bien y nos sirve para entender el mercado más a fondo y nos sirve también más allá para descubrir algo sobre nuestro perfil. Veréis, todas las, o la mayoría de técnicas de análisis, y no solo en análisis técnico, también en análisis macroeconómico, análisis fundamental, están orientados a, a capturar las tendencias, a capturar aquellos movimientos que son muy, digamos, rápidos, de una magnitud superior, en los cuales el precio avanza mucho en relativamente poco tiempo. Y esto tiene todo el sentido porque si tenemos un cometido en el mercado, pues nos interesa tener nuestro capital cometido el tiempo menor posible para evitar pues, riesgos de mercado, riesgos de divisa o de cambio, riesgos de contraparte y para tener, digamos, el capital disponible por si hay otra oportunidad que nos aparece para tener disponibilidad de capital para avanzar con eso también, con lo cual tiene todo el sentido. Pero en realidad esa condición de tendencia no es la condición en la que el mercado se encuentre en gran parte del tiempo. Aunque en los índices de bolsa exista ese sesgo alcista en horizontes temporales muy largos, y esto es debido pues, a que van cambiando sus componentes, y es natural que al final se desplieguen esas tendencias seculares. Pero aún así, hay periodos de muchísimos años en que le cuesta a un índice de bolsa superar una marca de agua de un máximo anterior. Todo y así, para nosotros que operamos más en el intradía o más en swing, ese sesgo realmente no nos ayuda. Gran parte del tiempo el mercado estará de alguna manera desplegando algún tipo de comportamiento correctivo, algún tipo de consolidación que perdura mucho más en el tiempo que la fase impulsiva de tendencia, esa fase más limpia, digamos, más unidireccional, ¿vale? Y esas fases correctivas o de consolidación pueden tomar diferentes formas, triangulaciones, compresiones de volatilidad, todo tipo de figuras, esos solapamientos entre mínimos y máximos respecto a mínimos y máximos anteriores. Es lo que en jerga eliotiana viene a ser pues, las correcciones, ¿no? Frente a las fases impulsivas. Ahora bien, ¿qué podemos extraer de esto? Veréis, el mercado funciona a modo de citas, tiene citas a nivel de precio y a nivel de tiempo. Y como hemos visto en episodios anteriores, la acción del precio refleja el comportamiento humano. Es decir, nosotros también cuando tenemos una cita y tenemos mucha voluntad, muchas ganas de acudir a esta cita, pues también nos sucede que a veces nos anticipamos, a no ser que sea una cita del dentista, si es una cita en la que realmente tenemos ganas de llegar o queremos causar buena impresión, una entrevista de trabajo, por ejemplo, sucede a veces que nos anticipamos y llegamos al lugar de la cita antes del tiempo marcado. ¿Qué hacemos ahí? Pues deambulamos, merodeamos por ahí, empezamos bueno, he llegado antes, pues voy a tomar un café, voy a ver unos escaparates, pero no me voy a alejar mucho, a no ser que llegue tarde. Me voy a dar alguna vuelta por ahí. Esto sucede con el precio, llega antes de tiempo a ese objetivo y empieza a serpentear por ahí sin, digamos, alejarse mucho de ese lugar. Se puede dar, pues, típico doble techo, triple, suelos de todo tipo, incluso la figura esta tradicional del Adán y Eva, que es un pico en forma de V y después en forma de V invertida y después este segundo
movimiento más redondeado, ya que estoy cerca, no necesito llegar corriendo al lugar, pues lo hago tranquilamente y me alejo también tranquilamente. De la forma en cómo me alejo de ese lugar, también me está diciendo si me voy a quedar por ahí, si voy a seguir a una otra cita en la misma dirección. Si voy en la misma dirección no me voy a alejar mucho, o si me alejo rápido, es un lugar donde no quiero estar, me fue mal esa experiencia, me alejo rápido. Toda esa información, el precio, digamos, de alguna forma desprende en su comportamiento y es cuantificable. ¿Qué teorías, qué herramientas nos ayudan a empezar a entender esto de forma más objetiva y de medirlo, traducirlo en números? Es aquí donde yo recomiendo unos abordajes que quizás no sean muy populares para ciertos perfiles, como es la teoría son las teorías de ondas, las teorías de Elliot, por ejemplo, que son teorías que nos ayudan muy bien a entender, a diferenciar lo que son movimientos impulsivos, lo que son movimientos de correcciones, y aunque tienen muchas directrices y unas cuantas reglas, sobre todo para los movimientos correctivos, hay muchas más directrices que para los impulsivos, y muchos nombres, muchas etiquetas. Más allá de memorizar eso o de realmente utilizar esas teorías como punto de partida, yo lo que digo aquí es de abordarlas, estudiarlas para entender ese principio de proporción y ese principio de fractalidad que tienen o que se desprenden de esas teorías. Otro de esos abordajes son las figuras armónicas, ¿vale? Que también ocurren de forma muy idéntica y de forma muy proporcional en diferentes horizontes temporales. Y dado que estas teorías combinan muy bien con ratios armónicos, como por ejemplo Fibonacci, tanto aplicados al precio como aplicados al tiempo, eso nos da esa idea de cómo realmente precio y tiempo son la misma cara de una moneda, como hemos visto hemos hablado sobre esto en el episodio 2. Realmente son maneras de estructurar el precio y inferir sobre el tiempo. Digo inferir porque son teorías que no abordan el tiempo de forma aislada como lo hacen teorías de ciclos directamente, pero en la manera en cómo estructuran el precio están también de alguna manera estructurando ese tiempo y nos ayudan a entender cuánto tiempo necesita un mercado para llegar a un objetivo, cuánto tiempo se pasa en una condición de tendencia, en una condición correctiva y qué proporciones se dan ahí. De estas teorías nos salta una información, se desprende una información importante, que es que en las fases impulsivas es donde está el ADN de las fases correctivas. Es decir, si yo quiero medir las fases correctivas, estructurarlas, anticipar esos vaivienes correctivos, voy a utilizar la fase impulsiva, sus magnitudes, tanto de precio como temporales, para luego estructurar esa fase correctiva. Es decir, el ADN, la información que yo necesito para analizar una fase correctiva está en la fase impulsiva. Más allá de esto, nos permiten este abordaje, este entendimiento del mercado, nos permite descubrir nuestro perfil también. Porque si yo soy una persona de por sí de acción, soy una persona que actúo antes, pienso después, reacciono rápido a las cosas, no dejo nada para mañana, tomo acción. Quizás mi personalidad, mi percepción ya esté orientada a captar esas fases impulsivas y quizás a operar a capitalizar sobre esas fases impulsivas. Esto no quiere decir que deba obviar lo que son
las fases correctivas, ya que las fases correctivas contienen en sí mismo fases impulsivas de un grado inferior, intercaladas de otras fases correctivas. Y si soy una persona más bien reflexiva, no tomo acción hasta que no tengo todos los semáforos en verde, analizo todo 2 y 3 veces antes de tomar acción, quizás mi percepción esté más orientada a esas fases correctivas y sobre ellas sabré operar mejor. Esto tampoco quiere decir que deba ignorar las fases impulsivas del mercado, ya que son esas, sobre todo las fases impulsivas del grado superior, las que en mi horizonte temporal me van a dar la información que utilizo luego para analizar y operar sobre esas correcciones sobre las que mi personalidad está más, digamos, sincronizada para entenderlos, ¿vale? Con esto, con estas mediciones, empiezo a entender el mercado y empiezo a entender a mí mismo como parte de ese agregado mucho mejor. Y empiezo también a entender que el tiempo también de alguna manera se mide. Veamos, si yo tengo un mercado que ha ido de un punto A un punto B en 20 días y retrocede el 50% en 10 días, es decir, avanza y retrocede a la misma velocidad, porque si siguiera retrocediendo 100%, lo haría también en la misma velocidad en la que llegó a esa cita, ¿vale? Entonces no ha cambiado de velocidad. Es decir, se encuentra cómodo o en el mismo o con el mismo estado de insatisfacción que hablábamos en el episodio anterior. Pero si un mercado llega en 20 días a ese objetivo, de un mínimo a un máximo en 20 días, retrocede también 50%, pero lo hace no en 10 días, sino en 5 días, en una cuarta parte de ese tiempo, entonces esa corrección de precio, que medida en precio es el 50%, en precio-tiempo realmente es un retroceso del 75%. O sea, no es lo mismo si yo me acerco a algo a una velocidad y me alejo rápido. Si yo me acerco mi mano poco a poco al fuego y la retiro rápido, es que no quiero estar ahí, ¿vale? Es una reacción. Entonces, un retroceso, sí, es medible mediante herramientas como Fibonacci, pero el tiempo en que yo necesito para hacer ese retroceso me va a dictar la calidad de ese objetivo y por ende la calidad de esa corrección que se está desarrollando, ¿vale? Si yo me acerco en 20 días y tardo 100 en hacer un 50% de retroceso, son 5 veces más, es decir, ese retroceso en realidad es 5 veces menor en porcentaje, es insignificante. No, es que es un 50%, ya, pero ha tardado tanto tiempo que no puedes decir que sea realmente significativo. Probablemente el mercado está cómodo ahí y va a seguir más allá, ¿vale? Bien, empezamos a entender, pues, que precio y tiempo son medibles con estos abordajes de ondas. Yo invito a que exploremos estas teorías, no tanto para utilizarlas, sino más bien para ir realmente a profundizar en el comportamiento del precio. Yo sé que hay muchas opiniones ahí que etiquetan las teorías de ondas como no, es algo que no funciona, es algo subjetivo. Cada vez que escuchamos las palabras subjetivo, caótico, ruido, absurdo, ya lo he dicho, todo eso es porque no entendemos el componente de tiempo, porque todo tiene un tiempo. ¿Verdad que yo
no iría nunca a una ferretería a devolver una herramienta, un martillo, y decir, este martillo es subjetivo, he intentado colgar un cuadro y me he dado en toda la mano. Pues me dirá, pues no sé, gradúate a las gafas, pero no es del martillo, no es de la herramienta. Entonces, no es las ondas Elliot en sí que sean subjetivas, sino que me falta información. Y es natural, como ya he mencionado en vídeos anteriores, que gran parte del análisis técnico en algún punto se desprendió de la dimensión temporal y se quedó mayoritariamente con el precio, con lo cual se da muchas veces contra esa pared de cristal que es el tiempo. Pero no obstante, muchas de sus técnicas y el mercado en sí, en su comportamiento, nos lo está constantemente diciendo. Y de ahí que es interesante abordar esta dimensión en el mercado y en el análisis. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.